La primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor, compártala. Le damos la bienvenida si se agregó a medida del culto y va avanzando. Amén. Estamos en el lugar correcto, en el tiempo indicado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Está conmigo? Bien, esperamos que tengamos todos. Muy bien. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia en victoria dice: amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor ¿de quiénes? De vosotros. Lo voy a leer una vez más y me ayuda a orar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad hermosa, por la oportunidad que me das, Señor, de poder predicar tu palabra. Rey, en esta hora, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mis labios, Padre eterno, para que tú los uses, Señor. Mi único propósito, Padre eterno, es que tu nombre sea glorificado, Padre eterno. Ayúdame, Padre Santo, que toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea palabra de edificación, restauración, Señor. Permíteme, Rey de la Gloria, que en esta hora, Señor, pueda predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, Padre Santo. Señor, yo haré mi parte, Señor, la cual es posible. Haz tu parte, Señor, la cual para mí es imposible. Pero yo creo, Señor, que tú puedes redarguir los corazones, transformar vidas, levantar los altares caídos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿A alguien todavía le quedan fuerzas? Amén. ¿Todavía tiene fuerzas? Amén. Es primer día de la semana, domingo por la mañana, ¿verdad? No hemos hecho otra cosa. Yo creo que de la casa hemos venido para acá, así que creo que tenemos energía. Amén. Ya miércoles es otra cosa, ya usted ya lo regañó el jefe, o si usted jefe ya regañó a alguien, pero ahorita estamos comenzando el principio de semana. Y qué bueno que decidió comenzarlo en la casa de papá. Amén. Así que el tema para esta mañana hermosa: aprecio de sangre. Ese es el tema. Aprecio de sangre. Nuestra hermana Blanca comenzaba diciendo acerca del tema que se habló jueves pasado, sobre esa exclamación profunda y grande: consumado es. Pero ella decía esto: pero para que Jesucristo llegara a expresar esa palabra, esa frase, hubo un proceso, hubo mucho sufrimiento, hubo muchas cosas que tuvieron que pasar para que Jesucristo en la cruz pudiera decir: consumado es. ¿Qué significado es? Todo está hecho. Mi propósito, el trabajo por el cual yo vine a esta tierra, está terminado. He muerto. El precio se ha pagado. Y el precio ha sido grande, muy caro y muy doloroso. Aprecio de sangre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos los que estamos en este lugar, ¿verdad?, habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros merecíamos morir. Y cuando hablamos de la palabra morir, aunque también abarca la parte mortal, humana, porque estando en Cristo, sin Cristo, un día vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? Aquí se muere el rico, se muere el pobre, se muere el ateo y se muere el cristiano. Todos un día vamos a partir de esta tierra. Pero la parte más importante es la parte espiritual, donde el ser humano murió a la hora de pecar. Entonces, la paga del pecado era la muerte.
todo el mundo estaba bajo maldición. Todo el mundo estaba condenado, destituido. No podía entrar al lugar santo, no podía entrar a la presencia con libertad, porque estaba en pecado. Porque Dios es un Dios santo, ¿verdad? Era santo, es santo y seguirá siendo santo. Entonces alguien tenía que pagar el precio. La situación era que el que lo tenía que pagar no tenía que ser alguien sin mancha, sin arruga, perfecto, puro. Y si hubieran buscado entre todos los que estamos en este lugar y hubieran hecho votación para candidato, para el sacrificio, ¿cuántos hubiéramos aprobado? ¿Cuántos hubiéramos llegado por lo menos al 1%? Nadie de nosotros calificamos. Y si lo extendiéramos un poquito más, bueno, vamos a ver si en Maryland también encontramos. Tampoco se encontró en Maryland. Bueno, vamos a extenderlo a la nación de Estados Unidos. No se encontró tampoco. Bueno, vamos a buscarnos un monje budista allá en la India, metido hasta el monte. Tal vez él es un poco santo. Nadie era digno para llevar y representar a la humanidad. Pero dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto es hermoso, porque esto habla de un Dios que no es que perdió el control de las cosas. Adán y Eva no le echaron a perder las cosas a Dios. No, Dios tiene todo bajo control. Las consecuencias fueron para la humanidad. No le hemos hecho ningún mal a Dios. Dios sigue estando sentado en su trono de gloria. Si nosotros le alabamos, no le alabamos, Él sigue estando sentado en su trono de gloria. Él tiene ángeles, serafines, querubines, huestes celestiales que le adoran de día y de noche, hermano. Entonces Él sigue siendo Dios. Mas sin embargo, desde antes de la fundación del mundo se había preparado un cordero. Donde nosotros leímos acá, ¿verdad? Estaba destinado, preparado para ser manifestado en estos tiempos. Para nosotros, 2000 años atrás. Alguien que sí podía representar a la humanidad. Alguien en el cual dice la Biblia que no se encontró en sus labios engaño. Escuche eso, qué hermoso. ¿Por qué? Porque era, aún en sus palabras, en la manera de expresarse, la gente se sorprendía. A los 12 años de edad lo encuentran en el templo hablando con gente rabina, con gente preparada, con gente de alto conocimiento bíblico, de tú a tú platicando. Y la gente se maravillaba porque ciertamente tenía la estatura de un niño de 12 años, ciertamente se parecía al primito, se parecía a otro, pero cuando hablaba, sus palabras eran diferentes. Ha crecido aquel niño, llega a la edad de 30 años, se sorprendía mucho más porque hablaba lo mismo, abría el libro que había abierto quizá una semana antes otro rabino. Leía la misma cita bíblica que leía otro, pero la gente decía, cuando él habla como quien tiene autoridad. Siento que cuando dice que hay que amar, tiene peso. Aleluya. Y la gente lograba ver eso, porque quizás el rabino, otro le decía, hay que amar al prójimo, pero luego lo miraban criticando al otro, ¿verdad? Como la misma Biblia encontramos como ellos se criticaban entre ellos mismos. Gloria a Jesús. Se comían entre ellos. Pero cuando Jesús decía, ama a tu prójimo, lo veían amando, porque un día le llevan a una mujer encontrada en adulterio, se lo ponen a sus pies, y él podía dar la palabra, pero decidió perdonarla. Ese era amor. Él decía, ¿verdad? Hay que cuidar al huérfano, hay que cuidar a la viuda, pero lo veían a él pasando días sin comer, aguantando hambre, incluso sus discípulos con él, y él aguantaba todo eso por amor de las almas, porque las veía como ovejas sin pastor. Incluso un pueblo que en su conocimiento él sabía que unos años atrás iban a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Aún así él llora por ellos y le dice, oh Jerusalén, si tan solo tú entendieras el tiempo de tu visitación, pero yo sé que ahora está encubierto de tus ojos. Y Jesús llora porque sabe que vendrán días sobre ti cuando te sitiarán alrededor. Todos tus muros los cubrirán, serán derribados, morirán muchos. Entonces el cordero había sido preparado, el precio que se iba a pagar era muy grande, tanto así que Jesucristo llega a un punto de su humanidad, tiene que gritar, y en el Getsemaní, la noche en la cual va a ser arrestado, Jesucristo, en medio de la oración
tiene que levantar su voz y decirle: papá, si fuese posible, pasaré mi esta copa, porque el trago va a ser muy amargo. Porque no es que Jesús lo iba a pasar en su divinidad y los azotes iban a caer y como que iba a simular que le dolía para decir, no, cada azote dolía. Con los jóvenes tuvimos la oportunidad de ver la Pasión de Cristo en una de las últimas reuniones que tuve con ellos. A ellos muchos se les corrían las lágrimas. Pero no es porque nos da lástima. Porque Mel Gibson trató de asimilar, porque al final del día ese es un actor que está ahí. Lo que tiene es pintura en la espalda, lo que tiene es un buen maquillaje. Pero Jesús no estaba maquillando nada. Cada azote, cada golpe, cada escupida, cada golpe que le dieron, cada jalón de cabello, cada vez que se burlaban de él, le ataron los ojos, lo golpeaban con una vara y le decían: a ver, adivina quién te golpeó. Ah, el precio fue grande. El precio fue demasiado grande. Ahora, cuando nosotros vemos este versículo bíblico, tiene un encabezado como tema. Y si usted lo lee conmigo, por favor, ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 13 tiene un encabezado de este párrafo, porque hay un contexto para lo que acabamos de leer. Y tiene como encabezado llamamiento a una vida santa. Ese es el tema. Entonces, Pedro escribe y les comienza a decir: hermanos, el Señor nos ha rescatado, nos ha traído de una herencia la cual nuestros padres nos habían dejado en nuestra vida, de donde nosotros también venimos con malas mañas, malas palabras, mala conducta. Pero el Señor nos ha rescatado de ese lugar para hacernos nuevas criaturas, para darnos una nueva vida. Lo mismo predicaba Pablo: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿verdad? Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Entonces, todos los que estamos en este lugar, el Señor nos ha llamado a una vida nueva. Nos sacó de la esclavitud para hacernos hijos. Y si aún no somos hijos, podemos venir a Él para ser hijos y ser librados de la esclavitud, porque ese es el propósito del Señor. Por eso pagó el precio. Vea que el precio que Él paga, hermano, mire, cuando nosotros vamos a comprar algo, para entenderlo desde lo natural, para luego entrar a lo espiritual. Todos aquí en algún momento hemos hecho un gasto excesivo, pero que creímos que valía la pena. No sé usted, yo a veces lo he hecho. Pero cuando usted hace un gasto excesivo, que usted dice, está caro, pero de vez en cuando darse un gustito, de vez en cuando hacer algo, está bien. Sí, pero por algo que usted cree en su inconsciente o consciente que vale la pena. Miles, pero vale la pena, está bien, lo vamos a pagar. Ah, pero usted pagaría miles por algo que usted considera que no vale la pena, considera que no tiene peso, considera que no sirve para nada. Porque está bien dar 40,000, 50,000, incluso hay una carga de $140,000, el último modelo sin nada de millas. Y usted dice, pero es lujo de carro. Pero usted daría 140,000 por un carro que le falta el motor, que no tiene las llantas, que está destruido, todo rayado. Bueno, vamos a aplicarlo a lo espiritual ahora. Háblalo, Jesús. ¿Usted cree que el Señor vino a encontrar Cádilas aquí, hermosa y preciosa? No vino a encontrar aquí gente rayada, destruida, golpeada por la vida. Nos encontró en alcohol, en drogas, peleados con medio mundo. Háblalo, papá. Y por ellos es que se ofreció un precio muy grande. Aleluya, Jesús bendito. Era para que se ofreciera quizás por qué sé yo, por los que se creían maestros en ese entonces, por los que caminaban recto, por los que se paraban y le hacían así con la cabecita y hacían largas oraciones. Pero no, el Señor iba y se metía a la casa de un hombre pecador y le decía a la gente, a los discípulos, y ese es su maestro. ¿Cómo es posible que su maestro se entre a esa casa y coma con un pecador?
¿Cómo es posible? Y el Señor conocía la mente, el Señor conocía los corazones, como conoce nuestros corazones también. Y el Señor decía, ¿acaso los sanos necesitan un médico? ¿O quién de nosotros va al médico cuando todo está bien? No, esperamos a que ya estamos ya en las últimas ya. ¿Por qué? ¿Quién necesita un médico? El que está enfermo. Entonces, Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan un médico, son los enfermos. Y por ellos yo he venido, dijo Jesucristo. Gloria a Dios. En una ocasión lo confrontan porque a ellos les han dicho que son ciegos, a ellos les han dicho que son esclavos. Y dice, ¿esclavos de dónde? Dicen los fariseos. Que yo me acuerde, yo nunca he sido esclavo, ni nuestros padres han sido esclavos. A ellos se les ha olvidado de dónde el Señor los sacó allá en Egipto. ¿Por qué? Una vez más, ¿qué tiene que ver con esto? Hay un llamamiento a una vida santa. La palabra santa ahí no es que usted camina ahora sin cometer ningún error, lo habla de una vida apartada ahora para Dios. Usted ha sido santificado, sacado del mundo para ahora ser apartado para Dios. Amén. Y el Señor los ha llamado, los había llamado a ellos también para que llevaran de esa manera, pero con el tiempo muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Muchas veces con el tiempo se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces a nosotros se nos olvida el precio que se tuvo que pagar para que ahora usted y yo podamos estar esta mañana en este lugar. No solamente de Jesucristo, de los grandes hombres de Dios que tuvieron que morir en los primeros años para que este evangelio se pudiera llevar a tal nación. Hoy en día usted y yo salimos a la calle, evangelizamos. Lo que va a pasar es que por ahí sale un engarenado y le agarra su papelito, se lo tira en la cara y le diga que está loco, y ya. Pero hubo gente que murió por mantener este evangelio. Sangre se derramaron en los primeros 300 años de la iglesia. Hombres y mujeres dispuestos que muchas veces veían morir a sus hijos y les decían, si tú niegas a Jesucristo, te perdonamos la vida. Y decían, no, prefiero morir con mi familia. Gente quemada en la hoguera, gente crucificada, gente comida por animales, gente que era la burla en el Coliseo romano para divertir a otros. El precio fue muy grande. Que no se nos olvide a nosotros. El hecho de tener ahora esta Biblia, la cual hoy la tenemos en inglés, en español, como usted quiera, las versiones que sea, Biblias de estudio, gruesas, delgadas, anchas, letra grande, letra pequeña, pero hubo gente que murió por llevar esta palabra. Hoy en día hay gente que muere por el simple hecho de tener esta Biblia. La nuestra pasa guardada mucho tiempo a veces. El precio ha sido muy grande. Entonces, Pedro escribe y está diciendo a la iglesia, el Señor nos ha sacado de allí, nos ha traído una nueva vida. Incluso él mismo vuelve y dice en otro pasaje de la Biblia que el Señor nos ha rescatado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora proclamemos la grandeza de aquel que nos llamó. Ese es el objetivo del cual, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Señor tuvo que ir a buscarlo a usted y a mí? Nos encontró en el ejemplo del carro, ¿verdad? Sin motor, sin nada, sin llantas, aluñado, quemado, sin asiento. Lo equipó todo, le metió un motor nuevo, le puso llantas nuevas, lo pintó bonito, lo puso lindo. ¿Para qué? Para que ahora nos paseemos y digan, el siervo de Dios, la sierva de Dios. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para que digamos ahora, cuando nos encontremos por ahí un carrito viejo, un carrito lastimado, un carrito destruido, le digamos, y yo estaba así también. Yo conozco al que pone la llanta. Yo conozco al que le mete motor nuevo. Yo lo conozco. Vamos para el taller. No sé si usted me entiende el ejemplo que le estoy dando. Y usted, yo conozco el mecánico. Ah, pero cuando te meta la llave, va a doler. Los apretones van a doler. Cuando te tenga que sacar ese tornillo que es para drywall y no es para carro, y el Señor te lo esté sacando, te va a doler. Pero es necesario. Es necesario. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha traído una nueva vida? Para que anunciemos las virtudes. Cada jueves tenemos ese privilegio, ¿verdad? Con los amigos. Hoy tenemos familia acá. Entonces hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. De las tinieblas a la luz. Entonces ahora, Pedro, cuando llegamos nosotros al versículo 18, él dice, sabiendo que
fuimos llamados, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Escucha la palabra, rescatado. ¿Quién necesita rescate? Pregunto yo. El que de rescate es aquel que está en problemas. La palabra que es universal, SOS. ¿Cuántos conocen esa abreviación de palabras? Levanten la mano aquí. ¿Cuántos saben qué significa eso? ¿Sí saben qué significa SOS? ¿Quién se atreve a decir qué significa? Porque de pronto nos equivocamos. ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Qué significa? Rescátame. ¿Eso qué significa? Hay gente que ha naufragado y puede poner las piedras con troncos, con lo que sea, y va un avión pasando, un helicóptero, y ve la palabra SOS. Esa persona no debería estar bromeando. No es un juego, significa que hay alguien que está en peligro. En clave Morse hay una manera de escribir SOS también. Cuando la gente iba a la guerra, cuando estaban lejos en otro lugar y necesitaban ayuda, apretaban en clave Morse. Y era una alerta de que necesitamos refuerzo, necesitamos ayuda, ya emergencia. Entonces el Señor vino a rescatar a gente que reconoce que está en emergencia, que reconoce que la vida que está llevando no la puede sostener ya sus fuerzas, necesita ayuda. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros tendríamos la humildad suficiente para decir yo necesito ayuda de Dios? Para no seguir peleando con nuestra fuerza, porque siempre estarán los que consideran de que todo está bajo control. Muy bien, cuando esté en problema te busco, Dios, porque a veces sucede eso, lastimosamente a veces sucede eso, que cuando llega la llaga, cuando llega el momento difícil, buscamos a Él. ¿Sabe qué es lo que me encanta de todo esto? Que no es a un hombre el que buscamos, porque si fuera un hombre, quizás la primera y la segunda nos la deja pasar, que le busquemos solamente cuando le necesitamos. Pero Dios es grande en misericordia. Es grande, hermano. Es grande. Digo, es grande en misericordia. Porque no ha sido ni una, ni dos, ni tres que se la hemos hecho. Cuando estoy apretado hasta el cuello, ahí estoy. Pero cuando todo va bien, a veces nos olvidamos. Pero cuando viene otra vuelta del apretón y corremos a Él, Él está así, esperándonos. Porque el precio que Él pagó fue grande, inmenso. Nadie más podía hacerlo. Nadie más era digno, y nadie aún hasta el día de hoy se ha levantado otro que puede decir: hay un segundo digno. No, Él es el único que sigue siendo digno. Incluso para cuando venga el tiempo de la gran tribulación, cuando los sellos sean abiertos, solamente Él es digno de abrir los sellos. Amén. Es el único. Por eso es que Juan, en la visión que él tiene en el Apocalipsis, él llora porque no encuentran a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de ella, digno de abrir los sellos. Amén. Pero de repente alguien le toca el hombro y le dice: mira para allá. ¿A dónde? Allá. Dice que mira un trono, y en el trono un cordero como inmolado, y le dice: Él es digno de abrir los sellos. Él es digno. Solamente Jesucristo. Entonces, pero el precio fue muy grande, hermanos. Amén. Hermoso las películas de Hollywood que nos pasan, ¿verdad? Más para la Semana Santa, usted va a ver ahí, le están tirando, le meten en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales le van a estar metiendo en Semana Santa. Todos esos clics, esas películas, todo eso. Pero ¿qué? El resto de los meses. Aleluya. Los restos de los meses vive la vida como quieres. No, pero en Semana Santa tratamos de recordarnos: no, el precio fue muy grande para todo el tiempo de nuestra estadía en esta tierra. Demasiado grande. Entonces debemos cuidar, y es lo que Pedro está diciendo: no olviden. ¿Por qué? Hemos sido rescatados de la esclavitud. Ahora estás limpio, estás en casa. No vuelvas a la esclavitud, no sigas viviendo como esclavo. Porque el problema que a veces nos sucede es que lo que hicimos fue nada más cambiar el traje, pero nuestra mente sigue esclava. Y ese es un problema muy grande. Porque ahora muchas veces podemos estar dentro de una congregación y nuestra mente esclavizada en el pasado.
El enemigo, nuestra conciencia, incluso hasta nuestra misma familia nos puede recordar el pasado, nuestros errores, y mantenernos esclavos en el pasado por un error que cometimos. Ya eso se quedó atrás. Amén. La misma Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados, lo echa en lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, si Dios, que pudiera juzgarme, ya no se acuerda de Él, ¿por qué me tengo que acordar yo? Amén. ¿Por qué me lo tiene que acordar el vecino? ¿Por qué me lo tiene que recordar un familiar? Sí, Señor, aleluya. ¿Por qué se lo tiene que recordar el diablo? Aleluya. Que no ha dado nada por usted. Que lo que vino a hacer son 3 cosas y ninguna de ellas hay nada bueno: matar, hurtar y destruir. Amén. Escuche eso. Ese es el currículum de él, se lo presenta así. Y decimos, aprobado, venga conmigo. Escucha cómo está el mundo hoy en día. El Señor presenta su currículum y el enemigo también presenta el suyo. El del enemigo dice: ángel de luz. Profesión: matar, hurtar, destruir. Contratado. El otro: Jesús de Nazaret. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, vino a sanar enfermos, dar vista a los ciegos, restaurar al caído, amparar a la viuda, al huérfano, levantar al caído, el que dio todo por ti por amor. Vamos a revisarlo, le llamamos luego. Eso es lo que hace la humanidad. Más adelante, Jesús, cuando esté preparado. ¿Y cuándo estaremos preparados en Jesús? Aleluya, Jesús, sí, Señor. Nunca vamos a estar preparados. Usted sabe cuántas veces yo dije: esta semana voy a pasar sin tomar y sin drogarme, y entonces le entrego mi vida al Señor. Y no podía. No, yo voy a arreglar esto, y cuando yo lo arreglo, ¿por qué? Porque el enemigo me susurra: Él es santo y 3 veces santo. Tú no eres digno de acercarte. Ahí sí se pone bíblico el enemigo. Y yo decía: es cierto, yo no puedo acercarme a Él. Pero nunca podía, y el tiempo nos va avanzando, la vida se nos está acabando. Entonces necesitamos ir donde Él, al que es 3 veces santo, porque no es que es una mentira, es una realidad. Amén. Sed santo, dice aquí mismo, nosotros leímos Pablo en un versículo antes, de sed santo, porque escrito está: sed santo porque Dios es santo. Pero sed santo en sus manos, en su fortaleza, en sus fuerzas, porque el día que tú caigas tienes unos brazos donde sostenerte. El día que tú desfallezcas tienes una mano que te sostiene. El día que tú sientas que te ahogas tienes a dónde clamar y decir: Señor, sálvame que perezco. Porque hay alguien que te ama. Hay alguien que no escatimó nada. Amén. No escatimó ni su propia vida. Se despojó, dice la Biblia, de su trono de gloria, humillándose, tomando forma de siervo, y caminó a la cruz. Enmudeció, no abrió su boca, por amor a ti y a mí. Entonces, cuando está en Getsemaní y el Señor ha dicho: Señor, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero luego Él recuerda su propósito y el por qué vino a la tierra. Y Él dice: pero no se haga mi voluntad, porque esto ya tú y yo le hemos hablado. Y yo conozco tu voluntad. Y tu voluntad es que yo muera. Entonces, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre. Incluso voy a ir a morir por estos 3 que se supone que deberían estar orando conmigo, aunque sea 1 hora, y están dormidos. Porque cuando Él se levanta de ahí la primera vez y le ha dicho a sus hombres más cercanos, a los cuales más aprecio, o a los cuales de una manera u otra le tenía más confianza para arreglar ciertas cosas, les ha dicho: oren conmigo, porque mi alma está afligida. Ayúdenme. Y ellos dicen: sí, amén. Vamos con todo eso. Y a los 15 minutos comienza a roncar el primero. A los 20 se quedó el segundo. Y a la media hora se quedó el tercero. Cuando Jesús regresa, dice: voy a ver cómo va el clamor. Y cuando llega, los 3 están dormidos. Y los despierta y dice: muchachos, despierten. No es tiempo de dormir. ¿Por qué? Porque la tentación es grande. Para que no caigan en tentación, levántense. Porque Jesús sabía lo que va a venir. Pedro, en unos ratos vas a quererle volar la cabeza a alguien. Métete a orar. Aleluya. Y ahora está ahí. Y le dice: voy a regresar a orar. Vamos, ahora sí. Segunda oportunidad.
y el Señor se va a orar y dice que vuelve a orar una vez más como la vez pasada y dice: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, que el precio no sea de esta manera, no sé, hagamos algo, que haya un trueque, hagámoslo con dinero, de otra manera, Señor, pero no, que no sea de esa manera, que sea como tú lo has dicho, yo tengo que morir. Y regresa a sus discípulos y otra vez los encuentra ahora en que una alabanza la que estaban cantando, ¿verdad? ¿Cómo que decía la alabanza? Usted que conoce Biblia, ¿cómo los encontró el Señor? ¿Cómo los encontró la segunda vez que vino otra vez? Otra vez estaban durmiendo. Y por eso es que Jesús va a morir. Escuche eso, es que esto, hermano, es sobrenatural el amor de Jesús. O era para que se indignara. Él aventó cinchazos y correazos cuando en el templo estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo ovejas, y se indignó. Era para que una vez más se sacara el cinto y le comenzara a dar. ¿Cómo es posible? 3 años y medio conmigo. Han caminado sobre el agua, han visto resucitar muertos, han visto sanar enfermos, han visto leprosos ser restaurados, han visto cómo me traen hombres paralíticos y lo levanto, y están durmiendo. Pero el Señor no le recriminó nada. Le dice: muchachos, vamos ya, levántense, el momento ha llegado. Escuche eso. No le recriminó. Ay, Señor, si hubiéramos sido nosotros. Usted se imagina donde hubiéramos sido nosotros, y a rato esto estuviera consumido en fuego allá. Pero el Señor le dice: levántense, le dice, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Dice: pues claro, como está dormitado no entiende nada. Que se levantó y dijo: ok, ya viene el pan con café de medianoche en la vigilia. No, la hora ha llegado en que tengo que ser entregado. Porque quien entendía el precio que se iba a pagar era Cristo. Ellos no entendían, menos Judas. Por eso es que en un momento él dice: el Señor restaurará a Jerusalén en este tiempo. Recuerde, ¿se acuerdan esa pregunta que ellos le hacen? Porque recuerde, los discípulos, ellos han creído que es el Mesías, pero el Mesías, a la manera en que Israel hasta el día de hoy lo sigue esperando, porque Israel está esperando un Mesías vencedor, guerrero, y no es que Jesús no lo sea, Jesús lo es. Y viene la etapa en que vendrá como guerrero. La primera vez que él vino como Salvador, él vino como Cordero, pero la segunda él viene con sus ojos como llama de fuego, para juzgar el mundo, y lo regirá con vara de hierro. Entonces, pero Israel estaba esperando a un general que se parara y le hiciera frente a Roma, porque ellos estaban bajo el yugo de Roma. Entonces, el problema de ellos es que estaban buscando los beneficios del maestro. Entonces, dice: restaurará a Jerusalén en este tiempo. O sea, vamos a ir en contra con el poder. Decía, yo me imagino que decían: con el poder que el maestro se carga, da una orden y toda Roma arde. En una noche los consumimos. Gloria a Jesús. Y eso le dice: no les toca a vosotros saber eso, les toca a ustedes saber estos tiempos. Mas sin embargo, Jesús sí sabía ciertamente el precio que se iba a pagar. Ahora llegan todos donde está él. Pedro, el cual el Señor le había dicho que tenía que orar para no caer en tentación, intenta cortarle la cabeza a aquel guerrero, a aquel hombre que estaba ahí, y que terminó cortándole solamente la oreja. Una vez hermano Tony lo describió, ¿verdad? Lo dramatizó de esa manera. Porque ¿qué actitud hubiera sido de Pedro? Decir: voy a cortarle la oreja a este hombre. No, él no quería cortarle la oreja, él quería cortarle ¿dónde? El cuello. Pero Jesús, una vez más, escuche una vez más el amor. Jesús se acerca, yo imagino, recoge la oreja y sana a aquel hombre. Eso es amor. No está sanando, no está restaurando a alguien que dijo: no toquen a Jesús, aquí se lo llevan a él, me llevan a mí. No, el hombre fue juntamente con los que le iban a apresar, y por él también Jesús está muriendo más adelante. Entonces, el precio
fue precio de sangre. A mí me llama la atención algo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque todo lo que sucede en el Nuevo Testamento hubo una sombra antes. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, dice la Biblia. Y nosotros encontramos en Levítico, capítulo 25, donde se está hablando sobre el año de la gracia o el año del jubileo. Vemos de que se está hablando de muchos detalles, muchas cosas. Usted lo puede leer detenidamente en casa, porque tiene que leer 24 o 25. Pero se está hablando sobre que si alguien ha perdido una tierra, porque había gente que se endeudaba, había gente que caía en pobreza, había gente de que entregaba a un hijo muchas veces en esclavitud por un favor que debía. Entonces Dios les comienza a dar leyes a ellos y les comienza a decir, bueno, ustedes van a cultivar la tierra, van a trabajarla, 6 años la trabajarán, y al 7º año ustedes le darán reposo a la tierra. No la trabajarán, la cuidarán, comerán de ella, pero dejarán descansarla. Y así van a tener 7 semanas de años. O sea, una vez más, vienen 6 años, el 7º descansa. Cuando llegue a la 7ª semana, o sea, cuando hayan 49 años que lleven haciendo eso, harán sonar trompeta, le dice. Y esta trompeta será diferente, porque será una trompeta de júbilo, porque es el año del jubileo, el año 50. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos predicando ahorita? Porque dice, en el año 50, en el año del jubileo, le dice, van a restituir y van a regresar lo que aquel perdió, se lo regresarán. O sea que si alguien se endeudó y tuvo que dar su tierra en paga de eso, al año 50 se lo tienen que devolver. Le vuelven una vez más a ellos. ¿Para qué? Para que no haya pobreza perpetua en Israel. Ese era el propósito del cual el Señor instituyó esto. Ahora hay una parte importante, y es de que aquel que había sido tomado como esclavo en el año de jubileo, ¿verdad? Algunos también eran liberados en el 7º año. Todo dependía. Hay muchos detalles, usted lo puede leer detenidamente, ¿verdad? Yo estoy dando un panorama bíblico nada más. Pero hay muchos detalles, muchas maneras. Incluso muchos de ellos podían ser rescatados antes. Si tenían un familiar cercano, un padre, un tío, alguien cercano a él, lo podía rescatar pagando un precio. El precio iba a variar según cuántos años faltaran para el año del jubileo, el año 50. No era lo mismo comprarlo ya faltando un año que comprarlo faltando 40. Pero se tenía que pagar un precio, pero tenía que ser alguien cercano quien pagaba el precio. Lo pagaba y la tierra podía ser redimida, el esclavo podía ser redimido, pero alguien tenía que pagar un precio. Si no se encontraba quien pagara el precio, tenía que esperar hasta el año de jubileo, y entonces era libre. La Biblia nos muestra a nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Jesucristo hace una proclamación. Yo quiero que vaya conmigo, aquí sí lo vamos a leer. Jesucristo mismo hablando. Lucas, capítulo 4, verso 18. Cuando lo encuentre me dice amén, porque quiero que lo leamos juntos. Lucas, capítulo 4, verso 18. ¿Está conmigo? Muy bien. Jesucristo ha llegado a Nazaret, donde él se había criado, dice el versículo anterior. Vamos a leerlo desde el 16 para que lo entendamos bien. Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
por encima de cualquier jubileo, de cualquier trompeta, el Señor vino a proclamar la verdadera libertad. Porque aunque en el tiempo antiguo, a los 50 años o en el tiempo que del jubileo podían salir los esclavos, pero como yo le decía, muchos de esos esclavos se habían acostumbrado a ser esclavos y regresaba a la casa del padre, regresaba a la casa de la familia y ahora estaba en la casa, pero su mente muchas veces se comportaba como esclavo porque se había acostumbrado a que no hacía algo si no recibía una orden. Lastimosamente es algo con lo cual usted y yo debemos batallar. Porque cuando venimos al Señor y estamos en la casa del Padre, en la casa de restauración, muchas veces nuestra mente sigue esclavizada todavía. Y nos visitan los pensamientos, y nos visitan la vana manera de vivir antigua que teníamos. Y muchas veces no nos desarrollamos, no crecemos, no avanzamos, porque nuestra mente sigue esclavizada. Muchos de ellos, yo por ejemplo veo la gente cuando va a la guerra, los soldados, y están allá, mientras están todavía en la guerra, como que la adrenalina, como que la supervivencia los mantiene cuerdos todavía, pero cuando ellos regresan acá, comienzan a surgir secuelas, traumas en ellos por todo lo que han vivido en la guerra. Comienzan a tener pesadillas por la noche, de repente se van quedando dormidos y saltan porque hay secuelas. ¿Por qué? Porque su mente, hay una parte de ellos psicológica que quedó dañada por la guerra. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque cuando el Señor nos trae ahora y lo mete ahora, ¿verdad?, al ejército de Él, muchas veces nosotros batallamos en nuestra cabeza con cosas que pasaron antes. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. Y libertad completa. Amén. Por eso es que espíritu, alma y cuerpo, el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. Pero hay que rendírselo a Él. Amén. Hay que decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame a soltar los traumas del pasado. Amén. Ayúdame a perdonar lo que tengo que perdonar. Amén. O ayúdame a pedir perdón por lo que tengo que pedir perdón. Amén. Porque si no, no voy a avanzar, porque sigo esclavizado en el pasado. Entonces el precio que se pagó por nuestra libertad fue muy grande, hermanos. Amén. Demasiado sobrenatural. Entonces Jesucristo ahora se pone en pie y dice: yo he venido, escuche esto, a proclamar, a traer buenas nuevas, buenas noticias para los pobres. Uy, hermano, los endeudados de ese tiempo, cuando escucharon esa expresión, llegó el rico de la cuadra, seguramente comenzará a pagar quizás aquí deudas. Se imagina que ya era el magnate, y dirá: el Señor anoche me reveló, me mostró algo, tengo que ser agradecido. ¿Quién aquí necesita que le pague la deuda? A ver, 5 necesito, porque el Señor le dijo 5, a 5 se la vas a pagar. ¿Cuántos de aquí le va a traer la mano? No, yo le levanté primero. 5 dijo, yo fui el primero, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Paul? ¿Verdad? Usted no, yo fui el tercero que la levantó. Pero es que hay una pobreza más grande que la pobreza económica. Y es la pobreza espiritual. Amén. Usted podrá ser muy rico y millonario en esta tierra y ser pobre espiritualmente. Y lo contrario, quizá usted podrá tener limitaciones económicas muchas veces, o pasar por momentos de escasez y ser rico en Cristo Jesús. Amén. Acostarse en paz, tranquilo, y decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén, aleluya, Jesús. Pero Jesucristo está proclamando: he venido a dar buenas noticias a los pobres. Y como nosotros en automático pensamos solamente en el yo. Vinieron a pagar el precio. Yo tengo un primo que está de esclavo allá, seguramente él puede pagar el precio. No, el Señor vino a rescatar, a darnos riquezas espirituales a nosotros. Entonces Él continúa diciendo, porque Él está proclamando, recuerde que cada palabra que salía de la boca de Jesús tenía peso: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
A mí me encanta porque dice, yo he venido a proclamar. Proclamar es levantar la voz. Proclamar es alzar la voz en cuello y decir, son libres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. El punto es que Él no llega y que son libres, hombre. Sal. No, Él dice, son libres. Aleluya. Ahora nos toca a nosotros salir. Sí, Señor. Ah, no, pero nos acostumbramos a la esclavitud. Gloria a Jesús. No, Señor, es que aquí está oscurito. Aquí me siento cómodo. Aquí estoy bien. Pero se pagó el precio. Así es. Amén. ¿Por qué no sales? Amén. La puerta está abierta. Bendito El Dios. candado ya no Señor, está. aleluya. El que te estaba cuidando, ya lo eché fuera. Aleluya, Jesús. Sal. Sí, Señor. No déjala abierta, mañana salgo. Gloria a Dios. Aleluya. Mi última cena aquí en la cárcel. Te visito la otra semana. No sal ahora porque no sabemos el mañana. El Señor pagó el precio, pero apremia el tiempo. Por eso es que Jesús llora por Jerusalén, porque le dice, no lo entendieron. El precio, la consecuencia va a ser muy grande. Cada vez que Dios mandaba un profeta y confrontaba al pueblo de Israel, le hablaba fuerte, muchas veces lo trataba como ramera, la trataba como prostituta, pero no era porque Dios la odiaba, es porque Dios la amaba y quería la restauración de quien amaba. Y Dios quiere nuestra restauración. Dios quiere que los que ya estamos adentro llevemos una vida plena en su evangelio, o sea, que lo disfrutemos, pues. Pero ¿cuántas veces no disfrutamos este evangelio hermoso? Muchas veces se vuelve carga, muchas veces se vuelve rutina. No, el evangelio es para que lo disfrutemos. El evangelio es para que lo disfrutemos y lo compartamos para que alguien más lo disfrute también. Amén. Luchas, tribulaciones, angustia, persecución, no, pero se disfruta. Por eso es que registra la historia que había muchas familias en los primeros 300 años, ¿verdad? Por los historiadores allí, que morían cantando himnos al Señor en la hoguera. ¿Cómo es posible eso? El Señor le dijo, recibiréis poder para que seáis testigos. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, no va a haber libertad. Amén. Y si no hay libertad, y si Él no está en nosotros, le vamos a negar. A la primera oportunidad, a la primer socón de soga, le vamos a negar. Amén. Porque no hay convicciones, porque no hay seguridad. Pero si usted está seguro en Cristo, lo que venga, usted lo resiste, no con su propia fuerza. El Señor mismo lo honra a usted porque ha visto su integridad, ha visto su decisión. Amén. Aleluya. Y dice, yo he visto que en medio de su debilidad está decidido a morir por mí. Y el Señor manda esa fuerza sobrenatural. Y allá moría la gente cantando himnos, muchos de ellos abrazados de las manos, cantando adoraciones Ciencia. al Señor. Hermano Daniel, si me acompaña, por favor. He venido a poner en libertad a los oprimidos, dijo Jesús, a predicar el año agradable del Señor. El año donde el que es esclavo puede ser libre, el que lo perdió todo se le va a restituir, y no solo eso, sino mucho más. El año donde el que su corazón está destruido, Jesús lo puede sanar. Muchas veces llegamos a lugares como este y llegamos con nuestro corazón destruido. Llegamos sintiéndonos inmerecedores, acusados por nuestra conciencia, acusados por nuestro pasado. Pero el Señor vino a proclamar buenas noticias. Y las buenas noticias es todo lo contrario de lo que Satanás y el sistema de este mundo nos ofrece. Jesucristo dijo, mas yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Por qué seguir viviendo muerto? Parece ser una contrariedad que yo le diga que alguien puede vivir muerto. Lógicamente es imposible, porque o estamos vivos o estamos muertos.
Pero espiritualmente muchas veces caminamos humanamente, pero muertos. Y el Señor quiere llamarnos a restauración. Termino donde comenzamos. Pedro le está escribiendo y le dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la mala conducta, los deseos de nuestra carne, todo eso viene por generaciones. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles, le dice, con oro o con plata, porque es como se hacía en el antiguo tiempo. Alguien iba y pagaba el precio con oro, con plata, con tierra, de cualquier manera lo podía hacer. Pero le dice: ahora no se ha pagado ni con oro ni con plata, porque todo eso es perecedero. Hoy las acciones están arriba, mañana están abajo. Hoy todo puede estar bien y mañana va a ser gris. Sino, que le dicen, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, escuche esto, sin mancha y sin contaminación. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel se había acostumbrado a llevar las ofrendas. ¿Por qué? Porque siempre era un corderito, eran unos palominos los que se llevaban al sacrificio, ya sea si era por algo personal, algo por la familia o algo por el pueblo. Eran diferentes ritos los que se hacían. Pero hubo un tiempo donde Israel comienza a llevarle al Señor a una oveja que la patita estaba quebrada. Y claro, decía: ya no me sirve para nada. Le llevaban el buey que ya no alaba, ya está viejo, le falta un ojo, ya no sirve para el trabajo. Se lo llevaban: te voy a sacrificar, Señor. Y el Señor le dice: me he hastiado de vuestros sacrificios. Aprendieron a cantar sin adorar. Aprendieron a ofrendar sin que sea sacrificio. Aprendieron a hacer sin sentir. Eso es lo que el Señor está diciendo a ellos. Dejen todo eso, vuélvanse a mí, porque yo quiero restaurarlos, le dice al pueblo de Israel. Y ahora, esta mañana, nos lo dice a nosotros. Hermanos, nos puede pasar de que la alabanza se haga mecánica en nuestros labios, porque nos aprendimos la letra. Nos puede pasar que cuando llega el momento del privilegio, por eso se dice un privilegio el ofrendar, que lo hagamos por costumbre. Puede pasar. ¿Por qué? Porque estoy bien quizás económicamente, porque quizás puede salir el billete. Pero tú te acuerdas cuando a veces no había y tú ponías aquel dólar en fe, en obediencia. Cuando diezmábamos y decíamos: Señor, aquí está, es tuyo. Entonces el pueblo de Israel comienza a llevar lo que está ciego, lo que está quebrado, y el Señor dice: eso no sirve, eso no redime a nadie. Bueno, quien tenía que venir a morir en esta tierra no podía ser un hombre enfermo, no podía ser un hombre como nosotros, pecador. Tiene que ser alguien sin mancha, sin arruga, perfecto. Y ahí entra Jesucristo. Esa cruz, esa corona de espinas, esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, le ponen aquella corona y le dicen: salve, salve, Rey. Salve, Rey. Está delante de Pilato y Pilato le dice: tú eres el Rey de los judíos, porque yo escucho que te llaman Rey.
le dice, tú lo has dicho. Jesús se podía jactar que era el rey no de Israel, se podía jactar que era el rey del universo, pero decidió callar. Le dice, habla hombre, le dice Pilato, ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre hoy? Porque quienes podían dejar libre a los presos, a los esclavos, era gente en eminencia. Y él le dice, Jesús, si tú te llevaras bien conmigo, yo te dejo libre hoy. Y Jesús le dice, no, criatura, tú no tienes más autoridad de la que mi Padre te ha permitido poder tener. Autoridad tienes, pero yo sé a lo que he venido. Yo he venido a morir. Y yo creo que si hubiera sido Pilato, yo, ¿y por quién va a morir? ¿Por estos que están gritando crucifíquenme? ¿Por estos? Por esos. Porque hoy están ciegos, hoy no lo entienden, pero sé que llegará el momento en que sus ojos serán abiertos. Por eso es que si sus ojos han sido abiertos, hermano, hermana, valórelo. Porque hay gente allá afuera que se está dando con la pared una y otra y otra y no lo entienden. Valoremos donde estamos. Y si tú eres el que se está dando con esa pared una y otra y otra, si tú eres el que esta mañana se siente vacío, sin propósito, si tú esta mañana sabes que hay esclavitud en alguna área de tu vida, ven a Cristo esta mañana. Aleluya, Jesús. Porque Él te está esperando para restaurar. Te voy a pedir que se ponga de pie, Ministerio de Alabanza, si me acompaña. Vamos a hablar con nuestras propias palabras con el Señor. Habla con Él según como tú te sientes. Si usted tiene que pedirle perdón al Señor esta mañana, pídele perdón hoy. No lo extienda más. Póngase a cuenta con el Señor. Si usted lo que tiene que decirle es gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, dígale gracias. Pero no deje para mañana lo que puede hacer ahora, porque el mañana no es nuestro. A medida que cantamos, el lugar está abierto. Si usted quiere venir, postrarse delante del Señor, tanto en agradecimiento, en reverencia, o pedirle perdón, es la mañana para hacerlo. Gracias, papá.